Vamos a abrir nuestra Biblia o vamos a encender, como dicen por ahí, nuestro celular para buscar la aplicación de la Biblia, no para otra cosa. Vamos a abrir nuestra Biblia o encender la aplicación de nuestro celular de la Biblia en Éxodo capítulo 14 y voy a leer desde el 13. Tenemos ahí en la pantalla del 14, pero voy a leerles desde el 13 hasta el 31. Y si usted lo tiene y lo sabe, diga amén. Si lo está buscando, diga aleluya. Y si no lo tiene ni lo está buscando, quédese calladito. Solo abra su oído para escuchar la palabra de nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro guerrero, nuestro Redentor. La palabra de nuestro Dios se lee de esta manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, está firmes. Ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y estaré tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, diciéndolo, y entren a los hijos de Israel por el medio del mar en seco. He aquí que yo endureceré el corazón de los egipcios para que les sigan, y yo me glorificaré en el faraón, en todo su ejército, y sus carros y sus caballerías. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, el cual me glorificaré en el faraón, en sus carros, en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Era nube de tinieblas para aquellos que alumbraba a Israel de noche, y toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por en viento oriental. Toda aquella noche volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolo los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería del faraón, sus carros, su gente a caballo. Aconteció la vigilia de la mañana de Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó la rueda de los carros y las trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre los carros, sobre la caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió todo su fuerza. Los egipcios, al oírse, encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros, la caballería y todo el ejército del faraón que había entrado tras ellos. El mar no quedó de ellos ni uno, y los hijos de Israel fueron por el medio del mar en seco, teniendo aguas por muro, su derecha y su izquierda, Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquella gran hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo terminó a Jehová, y creyeron a Jehová, a Moisés su siervo.
palabra de Dios para el pueblo del Señor. Y puedes sentarte, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, que en esta tarde nos acompañas. Oremos, Señor Jesús, en esta tarde te damos gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesucristo. Gracias, amado Salvador, por este privilegio tan maravilloso que nos diste, que nos has dado y que nos sigues dando, de poder conocerte y saber y entender que tú eres nuestro Dios, que eres nuestro Redentor, que eres nuestro Salvador, que eres nuestro Creador y eres nuestro Padre. En esta hora, mi amado Dios, presentamos delante de usted este tiempo, que ya que todo lo que acontece en este lugar es para darte la honra, la gloria y la alabanza, mi Dios. Llegó el momento de escuchar tu bendita y santa palabra. Prepara, Dios, los corazones, prepara las vidas, prepara las mentes y prepara a todos y cada uno de los que estamos en este lugar. Y permita que la bendita y santa palabra haga aquello, continúe haciendo aquello por lo cual nos ha reunido, nos has llamado, nos has perdonado. Oramos, mi Dios, por aquellas personas que se encuentran, mi Dios, detrás de las cámaras, mi Dios, aquellos más que están más allá, mi Dios, en otros lugares, en otros estados, en otros países, para que tu palabra se siga, mi Dios, compartiendo. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, se lo pedimos, se lo rogamos y le damos gracias. Amén, amén y amén. Y en esta tarde, mis queridos hermanos y hermanas, como una momento de película, continuamos con la tercera parte de lo que hemos venido mirando 2 domingos atrás. No es que yo y la hermana Almita nos hayamos puesto de acuerdo, ha sido el mismo Dios por medio del Espíritu Santo que nos ha llevado en este seguimiento, y el propósito por el cual nos ha invitado, nos ha motivado, nos ha exhortado que hablemos de este pasaje bíblico, ya que, como hemos dicho, hemos compartido, hemos explicado, nosotros nos movemos por medio de un calendario litúrgico, y estos pasajes bíblicos que ustedes escuchan a través de los hermanos que leen la palabra, a través de los que predicamos, son los pasajes bíblicos que corresponden a cada domingo que nos reunimos. Y si usted se da cuenta, el Señor nos ha llevado en un seguimiento a través de la vida de ¿quién? De Moisés. Y a través de la vida de cada uno de nosotros, porque a través de la vida de Moisés vemos al pueblo de Israel, al pueblo hebreo, y a través de ese pueblo nos reflejamos cada uno de los que estamos aquí. Así que abra su mente y habla su corazón y dígale al Señor: Señor, sígueme hablando, porque tu siervo o tu sierva escucha lo que tienes en esta tarde para cada uno de nosotros. ¿Estamos listos? Vamos a decirle: Señor, abra mi corazón y mi mente, porque tu siervo o tu sierva quiere escuchar la palabra que tienes en esta tarde para mí. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Yo no sé, hermanos, hermanas, si ha sucedido en su vida algún acontecimiento, alguna decisión que usted ha tomado, y de esa decisión y de ese acontecimiento marcó la historia de su vida en el pasado y en lo que continúa en el presente. Pero yo creo que a todos
Desde el más pequeño hasta el mayor, hemos tomado decisiones en nuestra vida en las cuales han marcado, desde el momento que tomamos esa decisión, para atrás y para adelante, han marcado un futuro. Han ayudado quizá a inspirar nuestra vida y han ayudado a poder motivar a, si tenemos hijos, nuestras hijas o nuestra descendencia. O quizá nos hemos arrepentido de haber tomado esa decisión. Y quizá todavía hasta este momento está lamentándose. ¿Para qué tomé esa decisión? Quizá todavía está lamentando si no hubiera tomado esa decisión, si no lo hubiera hecho. Pero hay momentos bien especiales en nuestra vida como cristianos y cristianas. Y aún hermanos, hermanas, cuando no éramos cristianos. Porque por ejemplo, una de las decisiones que marcó mi vida y el rumbo de mi vida fue cuando yo decidí venirme a los Estados Unidos y que apenas iba a cumplir 16 años. El momento que yo decidí salir del hogar, de abandonar el nido, de querer volar cuando todavía ni emplumaba. Apenas estaba emplumando, porque imagínense, iba a cumplir 16 años, un niño de 16 años, un adolescente. La decisión que tomé, que dejó mi familia, mis hermanos, mis papás atrás y verme con un futuro. Eso marcó mi vida. Pero me ayudó a aprender, como decimos los hispanos, a fajarme. Y a valorar la vida que tuve con mi padre, con mi madre y con mi familia y a poder enseñarme a trabajar por mí mismo. Otra de las decisiones que cambió el rumbo de mi vida fue cuando recibí al Señor en mi corazón. Gloria a Dios. Una gran decisión. El pasado quedó atrás. La vida pecaminosa, promiscua, sin rumbo, sin planes, sin futuro, sin metas. Porque Cristo Jesús no estaba en mi camino. Pero cuando yo decidí a recibir al Señor en mi corazón y por ponerlo por primero en mi vida, el primero en mi vida, el presente en mi vida, el que dirigiera mi vida, mire, dio un cambio. Transformó. ¿Fue fácil? No fue fácil y no ha sido fácil. Pero como dijo aquel, hasta aquí el Señor ha caminado conmigo. Hasta aquí el Señor no me ha fallado. Hasta aquí el Señor no me ha dejado. Los amigos, amigas, hermanos y hermanas se han ido, se han venido. Pero el Señor ha estado presente en las buenas y en las malas, como caminó con Moisés. De día y de noche. Estando durmiendo y estando despierto, el Señor ha sido fiel. Haga memoria a esos momentos que cambiaron la historia de su vida. Otro momento que cambió el rumbo de mi vida fue cuando decidí unirme en matrimonio con mi esposa. Porque usted lo sabe, hermano, hermana, no es fácil. Y es lo que yo hablo con estos jóvenes a través de las pláticas que están recibiendo de prematrimoniales. No es fácil cuando usted decide, voy a unirme en matrimonio con este hombre que ronca. O con esta mujer que tiene insomnio. No es fácil. Yo les digo a ellos, imagínense, unirnos en matrimonio con alguien que ni conoces, que viene de otra cultura. Otra costumbre, aunque seamos mexicanos del mismo pueblito, tienen otra costumbre. Aún hasta de hacer la manera de cocinar. Aunque seamos ahí, yo y mi esposa íbamos a la escuela, pero la manera que su familia cocinaba a la manera de mi mamá, bien diferente, pero eso no nos traía problemas. Porque tenemos que acoplarnos. Pero algo que marcó la historia de nuestra vida. Y una más, al momento que decidí hacerle caso a mi pastor y a los líderes y a buscar el llamado para el pastorado. Eso marcó, hermanos, de una manera especial el rumbo de mi vida. Y no solo mi vida,
sino también la vida de mi familia, de mis hijos y de mi esposa. El pasaje que vemos el día de hoy, hermanos, en sencillas palabras, unos pocos versículos vemos, pero fue la historia que marcó al pueblo de Israel. Es la historia que el pueblo de Israel ha compartido a su descendencia. Fue la historia que Dios usó a través de la palabra cuando el pueblo quería desanimarse y no quería seguir adelante. Fue la historia que Dios usó a través de los salmos para animarlos a seguir adelante, recordándoles que Dios es fiel, que la fidelidad de Dios camina con su pueblo, que cuando Dios llama, Dios respalda. Dios no nos deja tirados. Dios no nos deja tirados. Cuando Dios nos llama, iglesia, cuando Dios te llama, cuando Dios promete algo, Él se acuerda de ello. Como hablábamos, Dios se acuerda de lo que promete. Pero se acuerda de lo que promete con aquellos y aquellas que se acuerdan del compromiso que hacemos con el Señor. Porque malinterpretamos muchas veces, ¿verdad? Queremos todas las promesas que hay en la palabra de Dios, pero estamos cumpliendo con lo que la palabra de Dios nos pide como hijos e hijas. Acuérdense lo que decía nuestro Señor Jesucristo: si ustedes cumplen mis mandamientos, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Pero si ustedes cumplen, si ustedes tratan, si ustedes se esmeran a lo que yo les pido, a llevarlo a cabo, pidan y les será hecho. No los voy a dejar en vergüenza. Y lo vimos desde el momento que Dios se acordó de Moisés. Cuando Dios se le apareció a través de ¿qué? De la zarza. Moisés dijo: no, ya estoy viejo, ya no tengo fuerzas. No, yo soy tartamudo. Miles de pretextos que ponemos para seguir al Señor, ¿verdad? Yo no puedo, ya me acostumbré a andar aquí detrás de las cabras. Y dime tú, cuando yo vaya a este hombre y le diga: deja ir a mi pueblo, ¿qué le voy a decir? ¿Quién me mandó? Tú le dirás, yo soy el que soy. Hermanos, hermanas, Dios tiene un plan y un propósito grande con cada uno de nosotros, porque si usted se da cuenta, los mismos cánticos, la misma palabra de Dios ha venido a hablarnos. Decía en el día de ayer: escucha, iglesia, despierta, no estés dormida, que el Señor te está hablando, el Señor te está llamando la atención, el Señor quiere que despertemos. El Señor quiere que despertemos. Hablaba nuestra hermana Almita y nos decía y nos compartía acerca de aquellas evidencias, de aquellos y aquellas que Dios preserva. Las evidencias, y nos hablaba de una manera tan especial y nos mencionaba cada punto de las evidencias que debemos de tener cuando somos hijos e hijas de Dios. La palabra nos habla desde Génesis, Apocalipsis, cómo debemos comportarnos cuando somos hijos de Dios. Por eso decía Pablo: estamos donde en el mundo, pero yo no soy del mundo, yo soy del reino de Dios. Un día voy a partir, por lo tanto tengo que esforzarme aquí en la tierra de caminar conforme a la voluntad de Dios y hacer un lugar allá en el cielo. Porque no somos eternos. Nosotros nos esforzamos, nos enredamos, nos movemos como si nos fuéramos a quedar aquí en la tierra. Cuando estamos de paso, iglesia, cuando estamos de paso,
Vimos cómo Moisés llegó al faraón y le pidió que dejara ir al pueblo. Vimos cómo tuvieron que suceder las 10 plagas para que el faraón dejara ir al pueblo. Pero ahora nos encontramos, iglesia, hermanos y hermanas, con el pueblo que ha salido ¿de dónde? De Egipto. El pueblo ya se encuentra de camino a la tierra prometida. Y para ir a la tierra prometida, usted sabe que no es de sencillo. No es sencillo. No es solo tomar un boleto, un ticket de avión allá en el aeropuerto de nuestro país y vámonos a la tierra prometida. No viendo novelas, dice el hermano, para llegar a la tierra prometida. Para llegar a la tierra prometida hay un esfuerzo, un esmero. ¿Cuánto le tocó a Moisés y a su grupo de líderes de sacar al pueblo de Egipto? Después de que llegaron a este lugar donde se encuentra, donde el campamento, y escuche, hermano, hermana. Versículo 1. Dice la palabra de Dios: habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-hahirón, entre Midón y el mar, hacia Baal-Zephón, delante del campamento. Hermanos, si ustedes ven esos nombres raritos que tenemos ahí, esos nombres significan o tienen un propósito. Por ejemplo, cuando dice: di a los hijos de Israel que den vuelta y acampen delante de Pi-hahirón, quiere decir, o en hebreo nos decía que era un lugar que se llamaba el lugar de las cavernas. Y el lugar de las cavernas se encontraba a la derecha del pueblo. Después de ahí nos habla, mis queridos hermanos, que a la izquierda hay otro lugar que se llama, ¿cómo se llama? Entre Midón y el mar, hacia Baal de Zephón. Midón significa, mis queridos hermanos, en hebreo, la torre de los egipcios. Dicen que había una torre, a su izquierda había una torre grande, y que allí había egipcios preparados con lanzas para destruir al que se acercara. Por un lado estaba el lugar de las cavernas a la derecha, y a la izquierda estaba al otro lado este lugar donde estaba la torre. Enfrente el pueblo tenía el mar. Enfrente tenía el mar, que prácticamente el pueblo estaba rodeado. Y este nombre Baal es de un dios, el dios de la maldad. Dice que era la parte de atrás donde se encontraba el dios de la maldad, de la pobreza, que destruía. Y detrás de ellos estaba el nombre de ese dios, pero detrás de ellos venían los egipcios corriendo. Imagínense cómo se encontraba este pueblo. Este pueblo se encontraba totalmente rodeado. A la derecha, lugar de las cavernas. A la izquierda tenían la torre donde estaban los egipcios guardando. Enfrente tenía el mar Rojo, y en la parte de atrás el nombre de este dios y los egipcios que venían detrás de ellos. Cuando sucede algo así, iglesia, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Cuando nos encontramos en un lugar donde no hay salida, porque todos nos hemos encontrado de esa manera. No hay salida, no sé qué hacer, hasta aquí llegué, porque a mí me pasa esto. Imagínense, no había salida. Nos damos por vencidos, dice Yesenia. Pero si usted se da cuenta, mi hermano, mi hermana, estos hombres, esta gente comenzó a quejarse. Comenzó a quejarse en contra de ¿quién? De Moisés. Si usted ve el versículo 2 en adelante, es una quejadera del pueblo. ¿Por qué nos sacaste de allá? Allí había por lo menos sepulcros donde nos sepultaran.
Allá había ollas de comida. Allá estábamos bien. Después de que Moisés se esforzó a través de la voz de Dios para sacar a este pueblo y los llevó a este lugar, este pueblo comenzó a quejarse. Este pueblo comenzó a murmurar en contra de Moisés. Y Moisés, ¿qué le dijo en el versículo que leímos? Tengan confianza. A esos egipcios que ustedes han visto, no los van a volver a ver jamás. Imagínense. Tengan confianza. A esos enemigos que ustedes han visto, no los van a volver a ver jamás. Hermanos, hermanas, cuando nosotros tenemos la oportunidad de venir a nuestro Dios y venimos con una maleta de pasado, un pasado pecaminoso, con adicciones, con actitudes, tenemos que tener confianza y creer. Si hemos recibido al Señor en nuestro corazón y hemos dejado que Dios gobierne nuestra vida, tenemos que dejar y creer que Dios va a tomar control de todas esas actitudes, acciones pecaminosas que nos esclavizaban. ¿Quién esclavizaba al pueblo de Dios? Los egipcios. Eran quienes esclavizaban al pueblo de Dios. ¿Quién nos esclaviza a la humanidad? El pecado. El pecado, hermanos y hermanas, que Cristo Jesús venció en la cruz del Calvario. Pero como a veces no le creemos a Dios, o le creemos a medias, o creemos lo que nos conviene, o lo que nos gusta, otra vez volvemos, dice la palabra de Dios, volvemos a arrastrarnos de la misma manera o peor que como lo hacíamos antes. A Moisés le dijo a los hebreos, Jehová peleará por nosotros. Jehová peleará por el pueblo. Jehová peleará por Vida Nueva. Jehová peleará por la familia Benítez. Jehová peleará por la familia de Vida Nueva. Jehová peleará por aquellos que le seamos fieles y caminemos conforme su voluntad. Jehová peleará por aquellos que digamos, Señor, ayúdame, aquí estoy. Jehová peleará. Jehová peleará, hermanos, hermanas. Jehová peleará, hermanito, hermanita. Jehová peleará, créalo. Él peleará. Si usted le es fiel y le somos fieles, Él peleará. Como que Moisés se turbó un poquito y se puso a orar, se puso a clamar. ¿Y saben lo que le dijo Dios? Levántate, levántate y avanza. Exhortó Jehová a Moisés. Llega esos momentos que Dios nos exhorta. ¿Qué estás haciendo? Mira, ¿cuántos están perdiendo? Mira, ¿cuántos necesitan de Dios? Y tú ahí encerrado, ahí embobado, ahí entretenido, entretenida, como dice mi hermano, viendo novelas, viendo series de Netflix y la gente allá perdiéndose. Aquí no sucede eso, ¿verdad que no? Viendo partidos de fútbol y la gente perdiéndose. Hermanos, hermanas, el Señor no nos llamó para estar encerrados. El Señor nos llamó para marchar e usarnos con todo poder y autoridad. Jehová le dijo a Moisés, levántense y marchen, levántense y avancen, levántense y caminen, levántense y crean, levántense. Vida Nueva, levántate y avanza, levantémonos y avancemos, creámosle a ese Dios de poder, creámosle al guerrero, creámosle al todopoderoso, creámosle a Jehová de los ejércitos. Dice la palabra de Dios que cuando sucedió eso, mis amados hermanos, y eso fue tremendo, 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 tremendo. Muchos dicen por ahí, no, es que las olas o el mar bajó. Mentira.
La palabra nos dice aquí que pasaron en seco. Que pasaron en seco y que el muro, un muro a la derecha, otro muro a la izquierda del mar Rojo se levantó como una pared. Cuando Moisés levantó la vara y declaró al poder de Dios, dice que se oyó un estruendo y ese mar se levantó enfurecido y se partió, hermano, en dos. El poder y la autoridad se partió en dos. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que comenzaron a avanzar. Comenzaron a avanzar. Y que ese mar pasó en seco. Permíteme, gracias. Que esa gente pasó el mar en seco. Después, hermanos, que ellos obedecieron a Moisés y que se obedeció la voz de Dios, ese mar se abrió. El poder y la autoridad de nuestro Dios, la misericordia, la fidelidad, la gracia de nuestro Dios. Y déjenme decirles, el mismo Dios al cual estamos sirviendo el día de hoy. Es el mismo Dios al cual hemos servido. Es el mismo Dios el cual estamos tratando de agradar. Permiso. Así que le digo, hermano, en esta tarde. Le digo en esta tarde, si usted está en el problema, permiso, si usted está en la dificultad, si usted está encerrado, que no sabe qué hacer, que no sabe lo que va a pasar el día de mañana, que no sabe lo que va a suceder, voy a ir a mi trabajo y con qué me voy a encontrar. Voy a ir a mi casa y con qué me voy a encontrar. ¿Qué va a decir mi esposo? ¿Qué va a decir mi esposa? Voy a ir a tal lugar y qué voy a tener para pagar mi renta, para pagar mi bill, para qué sé yo, mi carro. ¿Con quién nos vamos a encontrar? La palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que creerle a Jehová de los ejércitos, porque Jehová de los ejércitos pelea por nosotros, que va delante y va detrás. Dice la palabra de Dios que mientras el pueblo caminaba por medio del mar, la luz del resplandor iba con ellos y había una columna de nube que los dividía de los egipcios. Y de los egipcios para atrás será que oscuridad, oscuridad, la luz de Cristo. Y usted sabe lo que dicen los comentaristas, que el ángel que dirigía a este pueblo era el mismo Cristo Jesús. Era el mismo Cristo Jesús que avanzaba con este pueblo. Era el mismo Cristo Jesús que avanzaba con el pueblo hebreo. Era el mismo Cristo Jesús que después iba a venir a darnos la salvación, a morir por cada uno de nosotros, a derramar su sangre para que usted y yo tuviéramos vida y vida en abundancia. Iglesia, el Señor pelea por ti. No es necesario. No es necesario que nos levantemos a pelear. Hagamos lo que estamos haciendo y el Señor de los ejércitos va a pelear por nosotros. Va a caminar con nosotros. ¿Por qué no le adora? ¿Por qué no bendice? ¿Por qué no engrandece el nombre de ese Dios de todo poder y de toda autoridad? Dice la palabra de Dios que después que llegaron del otro lado del río, los egipcios quisieron hacer lo mismo. Siguieron al pueblo detrás de ellos por el medio del mar. Pero cuando Moisés salió a la orilla y volvió a invocar el nombre de Jehová de los ejércitos y levantó la vara, ese mar se enfureció tanto. Ese mar se enfureció tanto que vino y aplastó a los ejércitos con sus carruajes, con sus carros y todo lo que iba ahí. Algo bien interesante que vemos aquí rápidamente, así como dividió, hermanos, hermanas, Dios a través de Moisés el mar, así también Dios con la creación dividió el agua de la tierra, haciendo o trayendo un propósito para con sus hijos. Así como nos dice también a que esta gente murió, vemos lo que sucedió allá también con Noé cuando no querían creerle.
Cuando solo Noé y su familia se embarcaron en el arca y todos los que no creyeron murieron. Si usted se da cuenta en este pasaje, de los que creían no hubo ni uno que pereció, todos se salvaron, desde los mayores hasta los menores, desde los niños hasta los adultos. Pero todos aquellos que no creían, no hubo ni uno que se salvó. Todos perecieron. Mi pregunta en esta tarde, ¿estamos creyéndole a Dios? ¿Estamos caminando conforme la voluntad de nuestro Dios? ¿Estamos llevando a cabo lo que Dios nos ha invitado a hacer? Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:1. Hermanos, quiero que recuerden que todos nuestros antepasados estuvieron bajo la nube, que todos atravesaron el Mar Rojo, y fue como si todos hubieran sido bautizados en la nube y el mar para ser guiados por Moisés. Todos comieron del mismo alimento espiritual y bebieron de la misma bebida espiritual. Bebieron de la roca espiritual, escuche, que iba con ellos. Esa roca era Cristo Jesús. Solo que encontramos en esta tarde, mis queridos hermanos, hermanas, como forma de resumen, versículo del 15 al 18 de la declaración de Moisés sobre el pueblo, que Dios pelearía por ellos. Versículo 19 al 20, la protección de Jehová de los ejércitos sobre el pueblo, aun cuando se sentían que no había salida, que se sentían acorralados. Versículo 21 al 22, la dirección que les dio Dios. No tome su propio atajo, busque la dirección de Dios. Y del versículo 23 al 29 vemos la destrucción del pueblo que no creía en Dios y la salvación de aquellos que creyeron.